Mi hermana vendió su casa para unas vacaciones de ensueño, ahora mis padres quieren que su familia se mude a mi casa. Así que tengo esta casa, ¿verdad? He vivido aquí durante los últimos 10 años, pagándola poco a poco, y finalmente puedo decir que es mía. No es nada lujosa, solo una modesta casa de 3 dormitorios, pero hombre, es mía. ¿Sabes esa sensación cuando has trabajado duro por algo y finalmente puedes sentarte y pensar, sí, lo hice? Eso es lo que siento. No tengo decoraciones elegantes ni un gran patio trasero, pero es un buen lugar, cómodo, tranquilo y, lo más importante, es mi espacio. Es donde puedo relajarme sin ningún estrés. Luego está mi hermana Jenny. Tiene 29 años, casada con este tipo llamado Alex, de 31 años. Son lo que llamarías espíritus libres, ya sabes, el tipo de personas que siempre están hablando de cómo todos los demás están desperdiciando sus vidas en la rutina, trabajando aburridos de 9 a 5, mientras ellos viven su mejor vida o lo que sea. Siempre han sido así, desde que se conocieron, siempre planeando alguna gran y dramática escapada de la carrera de ratas. Honestamente, nunca pensé que realmente lo harían. Quiero decir, todos tienen estos sueños de dejar su trabajo y viajar por el mundo, ¿verdad? Es como una fase de la que te sales cuando te das cuenta de que las facturas existen. Pero no Jenny y Alex, no, ellos son del tipo de personas que realmente lo hicieron. Vendieron su casa, su hogar real, donde sus 2 hijos, Emma y Lucas, han vivido toda su vida, y decidieron que iban a viajar por el mundo durante un año. Sí, escuchaste bien, vendieron todo para unas vacaciones de ensueño, pensando que el mercado estaba en auge y que ganarían mucho con la venta. Pensaron que usarían el dinero para vivir sin trabajar, haciendo trabajos ocasionales aquí y allá, y estirarlo durante todo un año, yendo de un lugar a otro. Así que estoy viendo todo esto desde mi pequeña casa y pensando, bueno, genial por ellos, pero también esto es una mala idea. Tienen 2 hijos que cuidar, Emma tiene 7 años y Lucas 5, y viajar con niños no es como mochilear por Europa de repente. Hay que planificar, pero ellos simplemente lo desestimaron, diciendo que lo resolverían sobre la marcha. Y yo, bueno, lo que sea, es su vida. Avancemos un par de meses, y estoy relajado en mi casa, probablemente viendo la televisión o algo, cuando recibo una llamada de Jenny. No he escuchado mucho de ella desde que se fueron, solo las publicaciones ocasionales en Instagram sobre lo increíble que es la vida y algunas fotos de ellos comiendo comida extraña en lugares aleatorios. Así que supongo que esta llamada será una de esas, como si fuera a presumir de lo increíble que es todo. Pero en cuanto descuelgo, puedo notar que algo va mal. Jenny suena estresada, realmente estresada, y empieza a hablar de cómo las cosas no salieron como planeaban. Aparentemente, gastaron su dinero mucho más rápido de lo que esperaban, como que en 2 meses ya estaban prácticamente arruinados. Resulta que viajar por el mundo es caro, ¿quién lo diría, verdad? Se quedaron en lugares agradables, comieron en restaurantes y vivieron como si tuvieran dinero infinito. Pero cuando no estás trabajando y sigues gastando, ese dinero no dura mucho, especialmente con 2 niños. Los hostales y Airbnbs baratos son todo diversión hasta que tienes 2 niños cansados y hambrientos que necesitan un lugar estable para descansar cada noche. Ahora están atrapados, no pueden seguir viajando porque no tienen fondos, pero tampoco quieren establecerse y comprar otra casa todavía. Así que, adivina qué, me preguntaron si pueden mudarse conmigo. Sí, Jenny, Alex y sus 2 hijos, todos en mi casa de 3 dormitorios. Olvídate de los 10 meses, y lo mejor de todo es que quieren quedarse sin pagar alquiler. Ni siquiera ofrecieron contribuir, solo fue un simple oye, podemos vivir contigo durante casi un año mientras resolvemos las cosas. Debo admitir que al principio no supe cómo responder. Quiero decir, es mi hermana y sí, me importa, pero esta es mi casa, mi espacio. No trabajé tan duro durante 10 años solo para que 4 personas adicionales vengan y se apoderen del lugar. Además, tengo una rutina, ¿sabes? Me gusta mi paz y tranquilidad. No puedo ni imaginar cómo sería mi casa con 2 niños pequeños corriendo por todas partes, sin mencionar el desorden. Así que le digo, mira, Jenny, los quiero mucho a todos, pero esto simplemente no va a funcionar. La casa es demasiado pequeña y no quiero ese tipo de interrupción. Incluso me ofrecía ayudarles a encontrar un alquiler asequible cerca o darles algo de dinero para un par de meses para ayudarlos a recuperarse. Pero no, eso no fue suficiente. Jenny se enfada de inmediato, empieza a llamarme egoísta, diciendo que no me importa la familia y que estoy celoso de su estilo de vida aventurero. ¿Celoso? ¿En serio?
Ahora estoy empezando a enojarme también. No se trata de celos o de no importarme la familia, se trata de límites. No les debo un lugar para vivir solo porque tomaron algunas decisiones tontas y no pensaron las cosas bien. Entiendo que la vida no siempre sale como se planea, pero vendieron su casa sin tener un plan de respaldo, y ahora quieren descargar las consecuencias sobre mí. Y aquí es donde las cosas empeoran. Después de que Jenny se enfada conmigo, involucra a nuestros padres. Mis padres viven en un pequeño apartamento, por lo que no pueden acoger a la familia de Jenny, pero en lugar de entender mi posición, empiezan a presionarme para que los deje mudarse. Mi mamá empieza a hablar de cómo la familia ayuda a la familia y que debería ser más comprensivo con la situación de Jenny y Alex. Me dice que no entiendo el valor de las experiencias y que debería ser más solidario. ¿Solidario? Les ofrecí apoyo. Les ofrecí ayudarlos a encontrar un alquiler o cubrir parte de sus gastos por un par de meses, pero eso no es suficiente. Quieren todo el paquete, mi casa, mi espacio y sin pagar alquiler durante casi un año. Y lo peor de todo es que ni siquiera están planeando asentarse, todavía hablan de hacer viajes ocasionales si encuentran ofertas baratas. Así que básicamente quieren vivir en mi casa gratis mientras siguen siendo viajeros de espíritu libre cuando les apetezca. ¿Cómo tiene sentido eso? Así que ahora estoy aquí, tratando de lidiar con las consecuencias. Jenny no me habla, mis padres están enojados conmigo, e incluso algunos de nuestros amigos en común dicen que estoy siendo demasiado duro. Pero no creo estar equivocado aquí. No es como si los estuviera abandonando cuando están en apuros. Ofrecí ayudar de otras maneras, solo que no quiero que vivan en mi casa sin pagar alquiler durante 10 meses. ¿Está bien? Después de esa incómoda primera llamada telefónica con mi hermana Jenny, pensé que las cosas se iban a poner raras, pero no estaba listo para lo caótico que se volvería. Pensé que tal vez podría simplemente ponerme firme, decirles que no y que sería el fin de todo. Ya sabes, marcar un límite y seguir adelante. Pero no. Jenny y Alex decidieron aparecer en mi casa en persona una semana después. Ni siquiera me avisaron, lo cual ya me hizo sentir mal. Así que estoy haciendo lo de siempre un sábado por la mañana, disfrutando de la tranquilidad, cuando suena el timbre. Abro la puerta y ahí está Jenny, de pie con Alex y los niños. Tienen esa mirada esperanzada en sus caras, como si yo fuera a salvar el día o algo así. Mientras tanto, yo solo pienso, oh, no, aquí vamos. Quiero decir, sabía lo que iban a pedir, pero no esperaba que fuera de esta manera, simplemente presentándose como si ya todo estuviera decidido. Jenny empieza con una charla trivial, preguntando cómo estoy, cómo va el trabajo, todo eso, pero puedo sentir la tensión en el aire. Sé que no están aquí solo para charlar. Es como ese momento en el que alguien claramente te está endulzando antes de pedirte algo grande, y yo estoy ahí parado, tratando de ser educado, pero también preparándome para lo que viene. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, Alex carraspea y toma la palabra. Dice algo como, Ryan, hemos estado pensando en lo que dijiste por teléfono, y luego Jenny toma el control porque, por supuesto, es ella quien lleva las riendas en su relación. Ella dice algo así como, sabemos que dijiste que no crees que funcione que vivamos aquí, pero realmente creemos que podemos hacerlo funcionar. Son solo 10 meses, no seremos un problema. Los niños se portan bien, se mantendrán fuera de tu camino y mantendremos todo limpio. Me quedo ahí parado por un segundo, sin saber cómo responder, porque seamos realistas, no hay forma de que 2 niños pequeños se mantengan fuera de mi camino en una casa de este tamaño. Y la idea de que no vayan a interrumpir mi vida, bueno, eso no va a pasar. Trato de mantener la calma, no quiero explotar de inmediato, así que les pregunto, ¿cuál es el plan entonces? Quiero decir, ¿qué va a pasar después de los 10 meses? ¿Van a conseguir otra casa? ¿Y el trabajo? Jenny y Alex se miran, como si no hubieran pensado bien en eso. Luego Jenny dice, todavía estamos resolviendo esa parte. Puede que volvamos a viajar si las cosas salen bien. Hemos estado buscando ofertas de vuelos baratos, y existe la posibilidad de que podamos volver a la carretera para finales de año. Solo necesitamos un lugar para reagruparnos, ya sabes, un lugar donde quedarnos mientras decidimos nuestro próximo movimiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que no solo quieren quedarse en mi casa durante 10 meses, sino que también siguen hablando de tomar más viajes. ¿En serio? Están arruinados, tienen 2 hijos, y su gran plan es seguir viviendo esta vida de fantasía en la que flotan de un lugar a otro. Ni siquiera sabía qué decir. ¿Dónde está la lógica en eso?
Trato de ser lo más educado posible y les digo, miren, entiendo que están en una situación difícil, pero realmente no me siento cómodo con esto. No es que no quiera ayudarlos, es solo que mi casa no está diseñada para eso. Tengo mi propia rutina y, sinceramente, no creo que tenerlos aquí durante 10 meses funcione para nadie. La casa es demasiado pequeña y, ya saben, simplemente no hay suficiente espacio. Es entonces cuando la cara de Jenny cambia. Pasa de estar esperanzada a estar furiosa en unos 2 segundos. «¿Estás hablando en serio?», dice, cruzando los brazos. «Somos familia, Ryan. La familia se ayuda entre sí. Tienes todo este espacio y solo vives tú aquí, ¿cuál es el problema?». Ahora estoy empezando a frustrarme. Quiero decir, entiendo que están estresados, pero todo esto empieza a sentirse como si pensaran que tienen derecho a mi espacio solo porque compartimos la misma sangre. Trato de mantener la calma y le explico, no se trata solo del espacio, Jenny, se trata de mi vida también. He trabajado muy duro para tener esta casa y necesito mi propia paz y tranquilidad. Estoy feliz de ayudarlos de otras maneras, pero tenerlos viviendo aquí casi un año, simplemente no lo veo funcionando. Finalmente, Alex interviene, probablemente sintiendo que las cosas se están calentando. Está tratando de ser el mediador, diciendo, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Y si ayudamos en la casa? Podemos hacer tareas, cocinar comidas, lo que necesites, y estaremos fuera durante el día. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Pero aquí está el asunto, por supuesto que lo notaría. 4 personas extra viviendo en mi casa, claro que lo notaría. Además, la idea de que estén fuera durante el día no tiene sentido. Tienen 2 niños pequeños, ¿a dónde van a ir? Están arruinados, no es como si pudieran permitirse llevar a los niños a paseos diarios. Niego con la cabeza y digo, agradezco la oferta, pero no, simplemente no puedo hacerlo. Lo siento. Y es entonces cuando Jenny explota. Comienza a despotricar sobre cómo siempre he sido tacaño y cómo no entiendo lo que significa vivir de verdad. Dice que nunca he tomado riesgos, que soy solo un tipo aburrido con una vida aburrida y que probablemente estoy celoso de su estilo de vida aventurero. Sí, llegó a ese punto. Ahora estoy enfadado, pero trato de no mostrarlo. Simplemente le digo, Jenny, esto no tiene nada que ver con los celos ni con nada de eso, es una cuestión de límites. Ustedes tomaron la decisión de vender su casa y vivir este estilo de vida, está bien, pero ahora me están pidiendo que asuma la responsabilidad por eso, y eso no es justo. Ella no lo acepta, no estaríamos pidiendo si tuviéramos otra opción. ¿Crees que queremos estar aquí rogando por ayuda? No, pero esto es lo que hace la familia, Ryan, se ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. Pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. En ese momento, Alex solo parece incómodo, ya no está diciendo mucho, simplemente mirando al suelo mientras Jenny sigue despotricando sobre cómo soy egoísta y desalmado. Ella habla de cómo se sienten inspirados por sus viajes y de que no quieren conformarse con la típica vida suburbana, y todo lo que puedo pensar es, sí, pero necesitas dinero para todo eso, ¿no es así? Finalmente, solo digo, mira, lo siento, pero mi respuesta sigue siendo no. No puedo tenerlos viviendo aquí, simplemente no va a funcionar. Salen furiosos de la casa después de eso, con Jenny murmurando algo sobre cómo resolverán las cosas sin mi ayuda, y honestamente, me siento aliviado. No quería seguir discutiendo, pero ya puedo decir que esto no ha terminado, y sí, no lo estaba. Porque después de que se fueron, las cosas se intensificaron mucho más de lo que esperaba. Actualización 1. Después de que Jenny y Alex salieron furiosos de mi casa, pensé que eso sería todo. Ya sabes, como que tal vez se calmarían, entrarían en razón y se darían cuenta de que fueron ellos quienes metieron la pata. Pero hombre, estaba equivocado. Un par de días después, empezaron las verdaderas consecuencias. Estaba en casa, disfrutando de mi rutina habitual, cuando recibí una llamada de mi mamá. Ahora, normalmente cuando mi mamá llama, es solo para saber cómo estoy o preguntarme si he estado comiendo suficientes verduras, en serio. Pero me di cuenta de inmediato de que esta llamada no iba a ser una de esas. Ella empieza diciendo, Ryan, necesito hablar contigo sobre Jenny, y es cuando supe que me esperaba una charla complicada. Aparentemente, Jenny fue directamente a nuestros padres después de salir de mi casa. Les dio toda su historia triste sobre cómo me negué a ayudarlos cuando estaban en apuros, y por supuesto, lo presentó de una manera que me hacía quedar como el malo.
La voz de mi mamá sonaba decepcionada, como si hubiera pateado a un cachorro o algo así, y dice, no entiendo por qué no ayudarías a tu hermana, Ryan. Están en una situación difícil, y la familia se supone que debe ayudarse. Trato de mantener la calma, pero por dentro ya estoy molesto. Le expliqué lo que realmente pasó, cómo les ofrecí ayudarlos a encontrar un alquiler e incluso darles algo de dinero para ponerse de pie, pero ellos solo querían mudarse conmigo por 10 meses sin pagar alquiler. Le cuento cómo todo su plan era ridículo, cómo gastaron todo su dinero sin pensar bien las cosas y ahora esperan que yo los rescate. Pero, por supuesto, mi mamá no lo ve de esa manera, cometieron un error, Brian, pero aún son familia. Tienes el espacio, no sería para siempre, solo el tiempo suficiente para que resuelvan las cosas. Aquí está el problema, mi mamá tiene esta forma de hacerte sentir culpable sin siquiera querer hacerlo. No es mala ni nada, pero siempre suelta estos pequeños comentarios que te hacen sentir que estás fallando como hijo o como hermano. Es agotador, pero esta vez no lo acepté. Le dije directamente, mamá, no lo voy a hacer. Amo a Jenny, pero ella y Alex necesitan hacerse responsables de sus decisiones. No es mi trabajo dejar que se queden en mi casa porque no planearon bien. No le gustó esa respuesta, pero lo dejó pasar por el momento. Pensé que habíamos terminado con la conversación, pero no, esto apenas empezaba, porque al día siguiente me llamó mi papá. Ahora, mi papá es otra historia. No es del tipo que te hace sentir culpable, él es más del tipo de amor duro, lo que significa que cuando está enojado, te lo hace saber. Va directo al grano, sin endulzar las cosas. Brian, dice, me enteré de que le has estado dando problemas a tu hermana. Intenté explicarme de nuevo, pero él me interrumpió hablando de cómo estoy siendo egoísta y de cómo siempre he sido el que tiene las cosas fáciles. Sí, claro, como si trabajar duro durante 10 años para pagar esta casa fuera fácil. Comienza a despotricar sobre cómo Jenny siempre ha sido la que toma riesgos, la que vive su vida al máximo, y yo solo estoy aquí cómodo, sin hacer nada emocionante. Básicamente está diciendo que soy un cobarde por no dejarlos quedarse, como si fuera algún tipo de aburrido que no entiende lo que es vivir de verdad. En este punto, me estoy calentando. Le digo, papá, esto no tiene nada que ver con ser aventurero o no. Se trata de que ellos tomaron una mala decisión y esperan que yo la arregle. He trabajado duro para esta casa, y no voy a dejar que vengan y se aprovechen de eso. Pero no me escucha, sigue hablando de cómo soy el que está en posición de ayudar y de cómo estoy fallando como hermano al no dar un paso adelante. Es como si tomara todo lo que Jenny le dijo y lo usara para hacerme ver como el malo en toda esta situación, y honestamente, eso me duele. Siempre he sido el responsable de la familia, el que ha trabajado duro, mantenido la cabeza baja y hecho lo que tenía que hacer. Pero ahora parece que nada de eso importa. Después de esa llamada, estoy furioso. Siento que estoy siendo atacado desde todos los ángulos. Mis padres están enojados conmigo, y Jenny probablemente está por ahí diciéndole a todo el mundo que soy un imbécil sin corazón. Y adivina qué, eso es exactamente lo que está pasando. Unas horas después, recibo un mensaje de uno de nuestros amigos en común, llamémoslo Tom. Tom es un buen tipo, pero también es amigo de Jenny, así que ha escuchado su versión de la historia. Me escribe, oye, ¿qué está pasando con Jenny? Ella dice que no la dejas quedarse con su familia aunque están en problemas. Le explico mi versión, como no es tan simple, como me están pidiendo demasiado, y como ya les ofrecí otras formas de ayudar. Y Tom, siendo el tipo razonable que es, escucha. Pero luego me dice, sí, pero es solo por un tiempo, ¿verdad? Podrías aguantar 10 meses, es la familia, amigo. Y ahora estoy completamente frustrado. Es como si todo el mundo hubiera olvidado que tengo derecho a decir que no, como si mi casa ni siquiera fuera mía ya, solo un recurso al que todos creen tener derecho. Estoy frustrado porque, sin importar cuántas veces explique mi lado, todos parecen pensar que estoy siendo irrazonable. Todos actúan como si no fuera gran cosa que toda una familia se mude y cambie mi vida durante casi un año. Luego, llega el golpe final cuando la propia Jenny me envía un mensaje de texto. No es un mensaje largo, pero da en el clavo. Simplemente dice, no puedo creer que nos hayas dado la espalda. Realmente te necesitábamos. Ahora estoy sentado, mirando mi teléfono, sintiéndome dividido. Parte de mí se siente culpable, como si tal vez debería haber cedido solo para evitar todo este drama, pero otra parte de mí se mantiene firme. Sé que no estoy equivocado aquí.
No es mi culpa que hayan tomado malas decisiones, y no es justo que descarguen sus problemas sobre mí solo porque tengo una casa. Aún así, la culpa me carcome y empiezo a preguntarme si podría haber manejado las cosas de manera diferente. Tal vez debería haber sido más suave en mi respuesta, tal vez debería haber sido más comprensivo. Pero, al mismo tiempo, sé que si hubiera cedido, solo les habría permitido seguir tomando decisiones imprudentes, creyendo que siempre pueden contar con alguien más para arreglar las cosas. Así que sí, ahora estoy atrapado. Mis padres están enojados conmigo, Jenny está furiosa, e incluso algunos de nuestros amigos están cuestionando si hice lo correcto. Y yo, solo intento aferrarme al hecho de que marqué un límite para mí mismo, incluso cuando parece que el mundo entero me dice que estoy equivocado por hacerlo. Pero esto está lejos de terminar, porque, por mucho que quiera alejarme de todo el drama, Jenny no ha terminado todavía. Actualización 2. Bueno, después de todas las llamadas telefónicas y mensajes de texto, pensé que tal vez las cosas se calmarían. Pensé que, si lo ignoraba un rato, tal vez Jenny y mis padres se calmarían, se darían cuenta de que no soy el malo en esta situación y podríamos seguir adelante. Pero no, las cosas no se calmaron, en realidad empeoraron mucho más. Todo empezó con mi mamá. Ella seguía intentando ser la mediadora, llamándome cada pocos días, siempre diciendo lo mismo: Brian, tienes que ayudar a tu hermana. No sabes lo que es estar en su situación. Ella está luchando, tiene hijos. Lo mismo una y otra vez, y cada vez, yo tenía que recordarle que no se trataba de no querer ayudar. Se trataba de cuánto estaban pidiendo. No es como si estuvieran en peligro de quedarse sin hogar en la calle. Yo les ofrecí ayuda de otras maneras, pero al parecer nada de lo que digo parece llegarle. Luego, una tarde, recibo un golpe en la puerta. Son Jenny y Alex, sin mensajes ni llamadas previas, simplemente aparecieron como si todo fuera normal. Abro la puerta y ahí están, con esas miradas cansadas y desesperadas en sus caras, los niños aferrados a las piernas de Jenny. Puedo darme cuenta de inmediato de que esto va a ser incómodo. Jenny sostiene unos papeles en la mano, y ya siento esa sensación de hundimiento en el estómago, como si estuviera a punto de ser arrastrado a algo más grande de lo que esperaba. Jenny no pierde el tiempo: Brian, necesitamos que reconsideres. Esto es serio, hemos buscado en todas partes y no hay ningún lugar asequible para nosotros. Los alquileres son demasiado caros y no tenemos dinero ni siquiera para pagar un depósito. Ella agita los papeles frente a mí, son listados de apartamentos, la mayoría de ellos tachados con tinta roja. Los miro por un segundo, pero ya estoy pensando en cómo voy a responder. No estoy de humor para discutir, pero está claro que no están aceptando un no por respuesta. Antes de que pueda decir algo, Alex interviene, y esta vez no es el tipo calmado y tranquilo de antes, está frustrado, casi enojado. Lo hemos intentado todo, Brian. Estamos sin opciones. Tienes esta casa para ti solo, y simplemente la tienes ahí mientras nosotros estamos luchando. ¿De verdad no puedes dejarnos quedarnos un tiempo? Ahora estoy empezando a irritarme. Ya he tenido esta conversación una docena de veces, y cada vez que digo que no, ellos siguen insistiendo. Así que les digo, ya les he dicho antes que no me siento cómodo teniendo a 4 personas más en mi casa durante casi un año. Les ofrecí ayudarles a encontrar algo más, incluso les ofrecí dinero, pero no están escuchando. No puedo dejar que se muden, es definitivo. Pero Jenny no se rinde. Esta vez, da un paso más cerca, y ahora su voz tiembla, como si estuviera al borde de las lágrimas: Brian, no tenemos a dónde más ir. Los niños están exhaustos, estamos agotados. No te pedimos mucho, solo un techo sobre nuestras cabezas por un tiempo. Te pagaremos cuando nos pongamos de pie, por favor, eres nuestra última esperanza. Miro a los niños, Emma y Lucas, y están ahí, de pie, luciendo confundidos. Probablemente no entienden lo que está pasando, y honestamente, eso me hace sentir como una basura. No es culpa de ellos que sus padres hayan tomado malas decisiones, pero no puedo dejar que eso me haga sentir culpable hasta el punto de tomar una decisión de la que me arrepentiré. Tengo que mantenerme firme, o de lo contrario toda esta situación va a voltear mi vida al revés. Así que tomo una respiración profunda y digo: lo siento, pero no puedo. Sé que es difícil, pero esta no es la solución. Tienen que encontrar otra opción. Y es ahí cuando Jenny explota. Pasa de estar triste a estar furiosa en un segundo: eres increíble, grita, su voz resonando en el pasillo. Estás aquí, viviendo cómodamente, mientras tu propia familia está sufriendo.
No puedo creer lo desalmado que te has vuelto. Has cambiado, Ryan. No eres el hermano con el que crecí. Sus palabras me golpean como un puñetazo en el estómago, pero estoy demasiado enfadado para dejar que se hundan. Le respondo, no he cambiado. Eres tú quien está actuando como si tuvieras derecho a todo, pensando que puedes aparecer y esperar que te saque del apuro porque no planeaste bien. No hice este desastre, lo hicieron ustedes, y ahora quieren que lo arregle por ustedes. Así no funciona esto. La discusión se sale de control a partir de ahí. Alex se mete, diciendo que siempre he sido el egoísta en la familia, que nunca he estado ahí para ellos cuando me han necesitado. Está sacando cosas de hace años, cosas aleatorias que ni siquiera importan ya, como cuando no le presté dinero para una idea de negocio que tenía en su momento. Es como si hubieran estado guardando todo este resentimiento, esperando el momento perfecto para lanzármelo a la cara. En este punto, todos estamos gritando unos sobre otros, y los niños están llorando, es un desastre. Estoy parado en la puerta de mi propia casa, siendo acusado de ser el peor hermano del planeta, y todo lo que puedo pensar es, ¿cómo llegamos a esto? Finalmente, solo digo, ya basta. Esta es mi casa, y ya tomé mi decisión. No voy a cambiar de opinión. Creo que deberían irse. Jenny me mira como si no pudiera creer lo que está escuchando. Abre la boca para decir algo, pero luego solo sacude la cabeza, agarra a los niños y se va furiosa. Alex la sigue detrás, mirándome como si fuera el diablo o algo así. Mientras se van, siento una extraña mezcla de ira, culpa y alivio. Sé que hice lo correcto al mantenerme firme, pero sigue siendo una porquería que todo haya tenido que llegar a esto. Los veo subirse a su coche y alejarse, y durante un minuto me quedo ahí parado, preguntándome qué va a pasar ahora. No puedo evitar pensar que esto no ha terminado, que hay más drama en camino. Y adivina qué, tenía razón. Porque esa misma noche, mi teléfono explota con mensajes de miembros de la familia. Resulta que Jenny se fue en modo drama total y le contó a todo el mundo lo que pasó. Está haciendo que parezca que los eché a la calle, como si no tuvieran dónde ir, y que yo estoy aquí riéndome de la situación. Mi tía, mis primos, todos me están enviando mensajes diciendo cosas como, ¿cómo pudiste hacerle esto a Jenny y a los niños? Tienes una casa grande y solo necesitan un lugar para quedarse. Es como si todos hubieran comprado la historia de que soy el villano aquí. Es como si todos hubieran comprado la historia de que soy el villano aquí, y no importa cuántas veces intente explicar mi lado, nadie parece escuchar. Todos repiten lo mismo, la familia ayuda a la familia. Al final de la noche, estoy exhausto. He pasado horas defendiendo mi posición, pero siento que a nadie le importa. Jenny ha logrado que todos se pongan en mi contra, y ahora soy el malo de toda esta situación. Pero aquí está el asunto, sigo sin ceder. No voy a dejar que me hagan sentir culpable para hacer algo que va a hacer que mi vida sea miserable. Sé que hice lo correcto, aunque nadie más lo vea de esa manera. Ahora solo tengo que averiguar cómo sobrevivir a las consecuencias. Actualización 3. Después de toda la explosión familiar y los mensajes que me llegaban de todos lados, estaba listo para desconectarme un tiempo. Apagar el teléfono, cerrar las puertas y esperar a que la tormenta pasara. Pero no, por supuesto que las cosas no iban a calmarse. Si acaso, estaban a punto de llegar a un nivel completamente nuevo de ridiculez. Pasaron un par de días y no había oído directamente de Jenny ni de Alex, lo que, supongo, debería haber sido un alivio, pero honestamente me hacía sentir que algo grande estaba por venir. ¿Sabes esa calma antes de una gran pelea, esa sensación? Así se sentía. Podía decir que no habían terminado conmigo todavía. Y claro, una mañana me despierto y encuentro una enorme publicación en Facebook que Jenny había escrito. Y por supuesto, era pública, para que todos y su perro pudieran verla. Ella estaba despotricando sobre cómo algunas personas de la familia, obviamente yo, la habían abandonado en su momento de necesidad, como ella y sus hijos estaban básicamente a un paso de quedarse sin hogar, y como todo lo que querían era un poco de apoyo de alguien que está en una posición de privilegio. La publicación estaba llena de lenguaje dramático, hablando sobre cómo ciertos miembros de la familia eran egoístas y no entendían la importancia de ayudarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Y sí, la sección de comentarios era un desastre total. La gente entraba diciendo lo cruel que era no apoyar a la familia, como no podían creer que alguien hiciera eso a su propia hermana. Estaba leyendo todo esto y sintiendo cómo me hervía la sangre, porque estas personas ni siquiera conocían la mitad de la historia.
Simplemente estaban tragándose todo lo que Jenny les estaba diciendo, y de repente yo era el enemigo público número 1. Lo peor es que un montón de nuestra familia extendida estaba en los comentarios también. Mi tía, con la que no había hablado en años, estaba comentando algo como, siempre supe que Brian era egoísta, como si esto fuera algo bien conocido sobre mí. Mis primos estaban compartiendo la publicación, y de repente estaba recibiendo notificaciones sin parar de gente diciendo cosas como, tienes que hacer lo correcto, no puedes darle la espalda a tu familia. En este punto, estoy furioso. Trato de calmarme y pensar racionalmente, pero cuanto más leo los comentarios, más me enojo. Es como si, sin importar cuántas veces haya explicado mi lado a la gente, Jenny hubiera logrado torcer la historia de tal manera que yo parecía el villano. Y, honestamente, estaba funcionando. Estaba perdiendo la batalla pública aquí. Así que tomé una decisión. No soy de los que sacan los trapos sucios al sol en las redes sociales, pero esto ya había llegado demasiado lejos. Si Jenny iba a arrastrarme por el barro en Facebook, entonces yo iba a poner las cosas en claro. Escribí una publicación larga en respuesta, explicando mi versión de los hechos, como les ofrecí ayudar a Jenny y a Alex de otras maneras, como ellos son los que exigían vivir sin pagar alquiler durante casi un año, y como simplemente no puedo acomodarlos porque es un pedido irrazonable. También mencioné cómo habían sido irresponsables con su dinero, cómo han tratado de hacerme sentir culpable para que les dé mi casa, y cómo toda esta situación es culpa de ellos, no mía. Presioné publicar y esperé. Y, hombre, las reacciones comenzaron de inmediato. La gente comenzó a comentar en mi publicación. Algunos estaban de mi lado, diciendo que no es mi responsabilidad acoger a Jenny y su familia, otros, por supuesto, seguían apoyando a Jenny, diciendo que estaba siendo demasiado duro y que la familia debe mantenerse unida pase lo que pase. Se estaba convirtiendo en una pelea a gran escala en la sección de comentarios, con gente yendo de un lado al otro, defendiendo una postura u otra. Por supuesto, Jenny vio mi publicación y estalló. Comenzó a enviarme mensajes directamente, llamándome de todo, egoísta, desalmado, arrogante. Dijo que estaba destruyendo la familia y que no podía creer que la humillara de esa manera frente a todos. La ironía de que me dijera eso después de haberme atacado públicamente primero era demasiado. Traté de mantener la calma y responder de manera serena. Le dije que no me había dejado otra opción, que tenía que defenderme después de que ella me atacara en Facebook. Pero ella no quería escuchar nada de eso, estaba demasiado metida en su propia narrativa, convencida de que ella era la víctima aquí. Finalmente, me bloqueó en Facebook, como si fuéramos adolescentes o algo así, lo cual, honestamente, estuvo bien para mí. Menos drama del que tendría que lidiar. Pero justo cuando pensé que las cosas finalmente iban a empezar a calmarse, recibí una llamada de mi papá. Aquí vamos de nuevo, ¿verdad? Esta vez no estaba gritando, pero su voz era baja y seria, lo cual en cierto modo era peor. Estaba decepcionado. Dijo que vio todo lo que había pasado en Facebook y que estaba molesto porque lo había llevado al ámbito público. Estaba enojado porque no lo manejé de forma privada y ahora la familia estaba dividida. Podía notar que me culpaba a mí por haber empeorado la situación. Traté de explicarle que me habían arrinconado, que Jenny había empezado todo esto al atacarme primero, pero no importaba lo que dijera, él no estaba contento. Empezó a hablar de cómo necesitaba arreglar las cosas, de cómo la familia es lo más importante, y de cómo no era demasiado tarde para ofrecerle a Jenny y a Alex un lugar donde quedarse. Dijo que si hacía eso, tal vez las cosas volverían a la normalidad. Y fue ahí cuando finalmente exploté. Le dije, papá, no lo voy a hacer. No voy a dejar que vivan conmigo, y ya estoy cansado de disculparme por eso. No he hecho nada malo. Ellos tomaron sus decisiones y ahora tienen que lidiar con las consecuencias. No soy su red de seguridad, y no es mi trabajo arreglar sus problemas. Se quedó en silencio por un momento, y pude notar que estaba sorprendido. No suelo enfrentarme a él de esta manera, pero ya estaba harto. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable para hacer algo que no quería solo para mantener la paz. Finalmente, suspiró y dijo, espero que sepas lo que estás haciendo, Brian, y luego colgó. Después de eso, las cosas se quedaron en silencio. Jenny seguía teniendo bloqueadas mis redes sociales, y mis padres apenas me hablaban. Se sentía como si toda la familia estuviera en una especie de extraño enfrentamiento, esperando que alguien diera el siguiente paso. Pero aquí está el asunto, no voy a dar el siguiente paso. He hecho mi parte, me he mantenido firme y no voy a retroceder.
Sigue siendo una porquería que las cosas hayan tenido que llegar a este punto. Nunca quise pelearme con mi familia, pero al mismo tiempo, sé que hice lo correcto. Marqué un límite y me mantuve firme, incluso cuando sentí que todo el mundo estaba en mi contra. Y sí, tal vez la dinámica familiar está arruinada ahora, y tal vez las cosas no volverán a ser como eran, pero honestamente, estoy bien con eso. Porque al menos sé que estoy viviendo según mis propios términos, en mi propia casa, sin que nadie trate de hacerme sentir culpable por renunciar a eso. Y eso, para mí, vale todo el drama del mundo. Mi malvada hermanastra se aseguró de que no fuera parte de su familia, pero ahora quiere que le ceda mi casa para ella y sus hijos. Déjenme empezar diciendo que esta es una historia algo larga, pero necesito desahogarme. Soy Lexi, tengo 25 años, y tengo una hermanastra, Brianne, que tiene 26. También tenemos 2 hermanos menores por parte de nuestros padres, pero esta historia es principalmente sobre Brianne y yo, bueno, más sobre cómo ella ha sido una total pesadilla desde el momento en que nuestros padres se casaron. Yo tenía 7 años cuando mi mamá se casó con su papá, y supongo que se suponía que debía estar feliz por ganar una nueva familia y todo eso, pero desde el primer día, Brianne dejó muy claro que no me quería cerca. Honestamente, ni siquiera sé por qué, simplemente me odiaba desde el principio. Intenté ser amable, como lo haría cualquier niña de 7 años, ¿verdad? Pensé que tal vez podríamos ser amigas, pasar tiempo juntas, jugar o lo que fuera que hacen los niños. Pero no, ella no quería nada de eso. Me miraba como si fuera basura o algo así. ¿Sabes esa mirada de alguien que ni siquiera quiere reconocer que existes? Sí, esa era Brianne. No importaba lo que hiciera, siempre se aseguraba de que supiera que no me quería cerca. Al principio pensé que tal vez era porque yo era la nueva en la familia o algo así, o tal vez estaba enojada por el matrimonio de nuestros padres. Pero con el tiempo quedó claro que no era solo eso, simplemente no le caía bien. En la escuela era aún peor. Íbamos a la misma escuela primaria, y ella se aseguraba de que todos supieran que no éramos verdaderas hermanas. Decía cosas como, oh, ella solo es mi hermanastra, o no estamos realmente emparentadas cuando alguien mencionaba algo. Y no se detenía ahí, se esforzaba en humillarme frente a los otros niños. Recuerdo una vez, durante el recreo, que les dijo a los otros niños que yo no era parte de su familia, y que su papá solo se había casado con mi mamá porque ella necesitaba un lugar donde vivir. Yo tenía 7 años. ¿Cómo puede ser tan cruel con una niña que solo está tratando de entender cómo funcionan las familias? Su papá, mi padrastro, se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de intervenir varias veces. Le decía que lo dejara, que ahora éramos familia y que debía tratarme mejor. Por un tiempo creo que funcionó un poco, dejó de ser tan mala frente a él, pero en cuanto no estaba cerca, volvía a ser una completa idiota. Es como si disfrutara hacerme sentir que no pertenecía, y honestamente, siendo una niña pequeña, no sabía cómo manejarlo. Ya estaba tratando de adaptarme a esta nueva situación familiar, y tener a alguien que me rechazaba activamente lo hacía mucho más difícil. Volvía a casa después de la escuela llorando algunos días, contándole a mi mamá cómo Brianne me trataba, y ella siempre me decía lo mismo, ya se acostumbrará, solo dale tiempo. Spoiler, nunca se acostumbró. Brianne incluso empezó a intentar involucrar a nuestros hermanos menores. Les decía que yo no era su verdadera hermana, que no debían escucharme o pasar tiempo conmigo. Esto cuando ellos eran pequeños, así que no entendían bien lo que estaba pasando, pero aún así, el hecho de que intentara arrastrarlos a su pequeña campaña de odio contra mí, eso es estar mal, ¿no? Siempre intentaba encontrar nuevas maneras de molestarme. Ahora, no voy a decir que toda mi infancia fue horrible por culpa de Brianne, también tuve buenos momentos, especialmente con mi mamá y mi padrastro. Ellos hicieron todo lo posible por hacerme sentir incluida y me apoyaron siempre que les contaba cómo Brianne me trataba. Pero siempre estaba esa nube sobre mí, sabiendo que la persona que debería haber sido mi aliada más cercana en todo esto, mi hermanastra, no quería saber nada de mí. Y cuando quería algo de mí, era solo para hacerme miserable. Creo que la peor parte fue cuando empezó a difundir rumores sobre mí en la escuela. Hubo una vez, en la secundaria, cuando Brianne les dijo a un montón de niños que yo le había robado algo, lo cual no era cierto. Pero ya sabes cómo son los niños, le creyeron, y de repente, yo era la ladrona en la escuela. Fue humillante, y ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo estaba siendo mala, estaba tratando activamente de arruinarme la vida. Eventualmente, llegó al punto en que mi padrastro tuvo que intervenir en serio. La actitud de Brianne era tan mala que dejó de venir a nuestra casa por un tiempo. Él le dijo directamente que si no podía, al menos, fingir ser civilizada, entonces no debería molestarse en venir.
No sé si fue la decisión correcta, pero honestamente, fue un alivio. Al menos ya no tenía que lidiar con ella constantemente en mi cara, haciéndome sentir mal. Eventualmente, se fue a vivir con su mamá a tiempo completo cuando tenía alrededor de 13 años. Pensé que tal vez eso sería el fin, como si la distancia le diera algo de perspectiva o algo, pero no. Aún nos veíamos algunas veces en las vacaciones, cumpleaños y cosas así, y cada vez que la veía, quedaba claro que nada había cambiado. Seguía siendo igual de cruel, igual de indiferente, y tan decidida como siempre a hacerme sentir como una extraña en mi propia familia. Para cuando éramos adolescentes, prácticamente había renunciado a intentar tener algún tipo de relación con ella. Quiero decir, ¿cuál era el punto? Había pasado años tratando de ser amable, tratando de acercarme, y nunca, ni una sola vez, hizo el más mínimo esfuerzo para corresponder. Así que dejé de preocuparme. Si ella quería fingir que yo no existía, entonces bien, no iba a gastar más energía en ella. Recuerdo la última vez que tuvimos alguna interacción que no fue completamente hostil. Teníamos 16 años y ella acababa de tener su primer hijo. Sí, quedó embarazada a los 16 y se mudó de nuevo con nosotros por un tiempo. ¿Piensas que la maternidad podría cambiarla, suavizarla o algo, no? No. Era la misma Brianne. Si acaso, se volvió peor. No me dejaba acercarme a su bebé, me dijo que nunca lo tocara, que no le hablara, que ni siquiera lo mirara, como si yo fuera algún tipo de monstruo del que tenía que proteger a su hijo. Fue en ese momento que supe con certeza que nunca iba a haber ningún tipo de vínculo entre hermanas. Ella se aseguró de eso. Y honestamente, ya estaba cansada de intentarlo. Tenía mi propia vida en la que enfocarme, y si ella quería ser una persona amarga y odiosa, esa era su elección, pero no iba a dejar que me arrastrara con ella. Así que sí, así fue como empezó todo. Han pasado años desde la última vez que nos vimos, y honestamente, pensé que ya estaba hecha con ella. Pero resultó que ella no había terminado conmigo. Bien, entonces, donde lo dejé, no había visto ni hablado con Brianne en años, y la verdad, estaba completamente bien con eso. Mi vida seguía su curso sin su drama, y yo estaba ocupada con lo mío. Pero hace un par de meses recibí una llamada de mi mamá. Ahora, mi mamá no es de las que me llaman sin motivo, así que supe de inmediato que algo pasaba. Contesto el teléfono, y me dice, «Oye Lexi, hay algo de lo que tenemos que hablar». En ese momento, ya estaba pensando, genial, ¿qué será ahora? Mi mamá tiene esta forma de endulzar las cosas, así que ya sabía que lo que fuera a decirme probablemente serían malas noticias. Empieza contándome casualmente que Brianne ha tenido momentos difíciles últimamente. Aparentemente, perdió su trabajo hace unos meses y, poco después de eso, también perdió su casa. Ahora está viviendo con mi mamá y mi padrastro, junto con sus 4 hijos, y según las palabras de mi mamá, las cosas están un poco tensas. En ese punto, todavía la estaba escuchando, pero no es como si me sintiera mal por Brianne, quiero decir, después de todo lo que me hizo, ¿cómo podría? Pero luego mi mamá dejó caer la bomba. Brianne ha estado preguntando si ella y los niños pueden quedarse contigo un tiempo. Te juro que casi se me cayó el teléfono. ¿Qué? ¿Quedarse conmigo? ¿La misma persona que no me soportaba durante años ahora quiere mudarse a mi casa con sus 4 hijos? Al principio no sabía ni cómo responder. Me quedé en silencio un minuto, tratando de procesar todo. Mi mamá aprovechó el momento para seguir hablando, diciéndome lo apretado que estaba su casa y lo útil que sería si pudiera acoger a Brianne por un tiempo, solo hasta que se recupere. Pero aquí está la cosa, he trabajado duro para llegar a donde estoy. Tengo mi propia casa, un trabajo del que estoy orgullosa y una vida finalmente libre de dramas. Lo último que quiero es meter a Brianne y todo su caos en mi vida. Además, 4 hijos, eso no es una pequeña ayuda, es una vida completamente nueva a la que no me inscribí. Así que solo le dije, mamá, no creo que eso sea una buena idea. Por supuesto, intentó convencerme. Lexi, es tu hermana, es tu familia, ¿no crees que deberías ayudarla? Pero honestamente, familia o no, hay un límite en lo que estoy dispuesta a aguantar, y Brianne cruzó ese límite hace mucho tiempo. Le dije a mi mamá, mira, entiendo que está pasando por un mal momento, pero nunca me ha tratado como familia. Ella tomó sus decisiones y ahora tiene que lidiar con ellas. A mi mamá no le gustó mucho escuchar eso, pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable por algo que sabía que terminaría lamentando. Y fue ahí cuando las cosas realmente se torcieron. Al día siguiente, Brianne me llamó personalmente. Ahora, para que te hagas una idea, no había escuchado su voz en años,
así que cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono, mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Ni siquiera estaba segura de si debía contestar, pero pensé que era mejor acabar con eso de una vez, así que lo hice. Antes de que pudiera decir hola, ella ya estaba lanzándose de lleno. «Lexi, necesito tu ayuda», dijo, ni siquiera molestándose en ser amable. Sonaba desesperada, lo cual tenía sentido dada la situación, pero aún así me tomó por sorpresa. Quiero decir, esta es una persona que me ha tratado como si no existiera toda su vida, y ahora me está pidiendo ayuda, como si de repente fuéramos mejores amigas. Continuó explicando que ella y sus hijos estaban apretujados en una habitación diminuta en casa de mis padres, y que no estaba funcionando. No había espacio, sus hijos se la pasaban peleando y ella estaba al borde de su límite. La escuché, pero lo único en lo que podía pensar era en cómo me había tratado como basura durante años y ahora esperaba que yo apareciera y la salvara. Luego llegó la parte más loca, no solo quería quedarse conmigo, quería que me mudara de mi casa y volviera a vivir con nuestros padres, para que ella y sus hijos pudieran quedarse con mi casa. Te juro que casi me reí en su cara cuando lo dijo. ¿Está hablando en serio? Básicamente me dijo que ella necesitaba mi casa más que yo, y que yo podría ayudar a la familia haciendo ese sacrificio. Estaba tan sorprendida que ni siquiera pude decir una palabra durante unos segundos. Cuando finalmente respondí, lo único que pude decir fue, «Espera, ¿quieres que me mude de mi casa por ti?» Esperaba haber malinterpretado, o algo así, pero no, ella lo reafirmó, «Sí», dijo, como si fuera la solicitud más normal del mundo. «Puedes ir a vivir con mamá y papá por un tiempo, tienen mucho espacio. Es solo hasta que me recupere». No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que me había hecho la vida un infierno, ahora intentaba echarme de mi propia casa. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma, y dije, «Brianne, eso no va a suceder. No voy a ceder mi casa. He trabajado duro por ella, y no te la voy a entregar». Fue ahí cuando perdió el control. Empezó a gritar, llamándome egoísta, diciendo que no me importaba la familia, que la estaba abandonando. Incluso mencionó el hecho de que yo no tenía hijos, como si eso me hiciera menos merecedora de mi propia casa. Intentaba hacerme sentir culpable, queriendo que me sintiera mal por no ayudarla. Pero aquí está la cosa, esta vez no iba a caer en su trampa. Había pasado años tratando de hacer las paces con ella, tratando de ser la persona madura, ¿y a dónde me llevó eso? A ningún lado. Así que simplemente le dije con calma, «Brianne, lamento que estés en esta situación, pero no es mi responsabilidad arreglarla. Nunca has querido nada que ver conmigo, y ahora, de repente, ¿se supone que debo poner mi vida patas arriba por ti?» No. Obviamente, eso no le cayó bien. Comenzó a gritar aún más fuerte, diciéndome que yo era una persona horrible, que estaba dando la espalda a mi propia familia. Honestamente, fue bastante sorprendente lo rápido que pasó de estar desesperada a estar furiosa. Ya no sabía qué más decir, así que simplemente colgué el teléfono. Después de esa llamada, no volví a saber de Brianne durante un tiempo. Pensé que finalmente había entendido el mensaje, pero estaba equivocada. Unos días después, mi mamá me llamó nuevamente, y esta vez sonaba realmente molesta. Aparentemente, Brianne había estado quejándose sin parar con mis padres sobre cómo yo era egoísta y me negaba a ayudarla. Mi mamá, con su corazón siempre tratando de mantener la paz, todavía estaba en modo de mediadora. Me dijo, «Lexi, ¿no podrías dejar que se quede un tiempo? Realmente necesita ayuda». Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Le repetí a mi mamá lo mismo que le había dicho a Brianne, «No voy a ceder mi casa, y no voy a dejar que ella me pisotee. Ya he tenido suficiente de sus tonterías». Mi mamá no estaba contenta, pero pude notar que empezaba a entender de dónde venía. El nivel de derecho y manipulación de Brianne era ridículo, y ni siquiera mi mamá podía negar eso. Aún así, ella se encontraba atrapada en el medio, tratando de mantener la paz entre sus dos hijas, pero yo no iba a permitir que Brianne utilizara esa situación para manipularme más. Primera actualización. Después de todo el lío con las llamadas telefónicas, me sentía bastante bien por haberme mantenido firme. Pensé que Brianne encontraría otra solución o seguiría quejándose con mis padres hasta que se cansaran de ella. De cualquier manera, para mí estaba fuera de mis manos, y finalmente podría volver a mi vida normal. O al menos eso pensaba. Un par de semanas después, estaba en casa un sábado, disfrutando de un día tranquilo, cuando escuché un golpe en la puerta. No recibo muchas visitas, así que me confundió un poco. No estaba esperando a nadie y, honestamente, esperaba que fuera solo un repartidor con algún paquete o algo así. Pero cuando abrí la puerta,
¿Adivina quién estaba allí? Sí, Brianne. Estaba parada en mi puerta con sus 4 hijos y varias maletas. Mi estómago se hundió. Literalmente, me quedé ahí parada por un segundo, sin saber qué decir. Ella me miraba con una expresión seria y dijo, Lexi, tenemos que hablar. Sentí que mi cara se ponía roja, no estaba enfadada al principio, estaba más en shock que otra cosa. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Sus hijos estaban ahí de pie, luciendo cansados y algo confundidos, y me sentí mal por ellos. Pero no podía creer que Brianne realmente hubiera aparecido así, sin avisar. Brianne suspiró como si estuviera molesta conmigo, lo cual no tenía ningún sentido. Lexi, no tengo otro lugar a donde ir. Es demasiado pequeño en casa de mamá y papá, y se están frustrando conmigo. Pensé que tendrías un poco más de empatía, considerando que somos familia. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Empatía? Después de todo lo que me había hecho pasar, ¿ahora quería jugar la carta de la familia? Todavía estaba tratando de procesar el hecho de que ella estaba parada en mi puerta, esperando claramente que yo la dejara entrar con sus hijos para mudarse a mi casa. Pero no iba a ceder. Brianne, le dije, tratando de no perder los estribos, ya te dije que no voy a dejar que te quedes aquí. No sé por qué pensaste que aparecerte sin avisar cambiaría algo. Ella rodó los ojos y cruzó los brazos. Estás siendo ridícula. No es como si estuviera pidiendo mucho. Solo estaremos aquí un tiempo, hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo y un lugar para los niños. En ese momento, sentí que la ira empezaba a burbujear dentro de mí. No te vas a quedar aquí, le dije, más fuerte esta vez. Lamento que estés en una situación difícil, pero nunca quisiste tener nada que ver conmigo, y ahora esperas que ponga todo en pausa por ti. Sus hijos empezaban a inquietarse, y me di cuenta de que esta conversación no iba a llegar a ningún lado. Brianne, por supuesto, no iba a rendirse tan fácilmente. Cambió su postura y dijo, no se trata solo de mí, Lexi. Piensa en los niños. Necesitan un lugar estable. ¿No te importan ellos? Déjame hacer una pausa aquí por un segundo. Por supuesto que me importaban los niños. Ellos no habían hecho nada mal y no era su culpa que su mamá los hubiera puesto en esta situación. Pero eso no significaba que fuera mi responsabilidad solucionar todo. No tenía ninguna conexión con ellos, gracias a que Brianne siempre se aseguró de que no fuera parte de sus vidas. Así que, aunque me dolía por ellos, no iba a dejar que ella me hiciera sentir culpable para que los acogiera. Me importan, le dije, tratando de mantener mi voz firme, pero tú dejaste claro hace mucho tiempo que yo no era parte de sus vidas. No puedes simplemente aparecer de la nada y esperar que juegue a ser la heroína. Ella bufó y me lanzó una mirada de desprecio. Ya no se trata del pasado, Lexi. Tienes que madurar, las cosas son diferentes ahora. Te lo estoy pidiendo como madre, no como tu hermanastra. No podía creer su descaro. Como si el hecho de ser madre borrara todo el sufrimiento que me había causado durante todos esos años. Respiré hondo, sabiendo que esto no iba a terminar bien. Brianne, no voy a hacer esto. Tienes que irte. Su rostro se retorció en una mezcla de enojo y desesperación. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a darle la espalda a los niños y a mí? Después de todo lo que hemos pasado, ¿simplemente nos vas a dejar sufrir? En ese punto, ya había terminado. Estaba tratando de mantener la calma por el bien de los niños, pero su sentido de derecho era demasiado. Tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo, le dije con firmeza. No querías que formara parte de tu vida, y ahora no voy a dejar que me utilices. Ella me lanzó una mirada furiosa, entrecerrando los ojos. Eres increíble. ¿De verdad crees que eres mejor que yo, no? Eso me tocó un nervio. No estaba tratando de hacerme la superior, simplemente no iba a dejar que me pasara por encima. Pero antes de que pudiera responder, su hija mayor, que parecía tener unos 10 años, tiró de la manga de Brianne y le dijo, «Mamá, ¿podemos irnos?» Estoy cansada. Brianne la miró por un segundo, y por un momento pensé que finalmente se rendiría y se iría. Pero no. Me miró de nuevo y dijo, «Estás cometiendo un gran error, Lexi. No creas que voy a olvidar esto». Y con eso, se fue furiosa, con sus hijos siguiéndola detrás. Observé cómo cargaban las maletas en el auto, Brianne murmurando entre dientes todo el tiempo. No sabía si sentirme aliviada o simplemente enojada, probablemente una mezcla de ambas. Mientras se alejaban, cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Quiero decir,
Sabía que Brianne tenía una actitud de derecho, pero presentarse en mi casa con sus hijos, esperando que simplemente me rindiera así de fácil, me dejó sin palabras. Me sentí mal por sus hijos, ellos no merecían nada de esto, pero no iba a dejar que Brianne me manipulase para cederle mi hogar. Después de que se fue, llamé a mi mamá para contarle lo que había pasado. Ella no estaba sorprendida, pero sí sonaba decepcionada de que no hubiera ayudado. Lo entiendo, Lexi, me dijo, pero Brianne está pasando por un momento realmente difícil. Tal vez haya otra forma en la que puedas ayudar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Mamá, no voy a involucrarme. No puedo. Ella nunca me ha tratado como familia, y no voy a dejar que me arrastre a su desastre. Mi mamá suspiró. Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Yo también, le respondí. Y lo decía en serio. Pero algunas cosas nunca cambian, y Brianne era una de ellas. Actualización 2. Después de que Brianne y sus hijos se fueron, pensé que tal vez eso sería el final. Que finalmente entendería que no iba a ceder y que buscaría a alguien más a quien molestar. Pero, por supuesto, las cosas no se desarrollaron así. Honestamente, debería haberlo sabido mejor. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se intensificaran de una manera que no esperaba. Unos días después de su dramática visita, recibí otra llamada de mi mamá. Ahora, esto no era raro, ya que hablamos con bastante frecuencia, pero tan pronto como contesté, pude notar que algo estaba mal. Su voz sonaba tensa, como si estuviera estresada o tratando de no gritar, lo cual me puso en alerta de inmediato. Lexi, necesito hablar contigo sobre lo que pasó con Brianne, dijo, yendo directamente al grano. Dije, mamá, ya te conté lo que pasó. Ella apareció en mi casa sin avisar, y le dije que no podía quedarse aquí. Sí, pero, ha estado hablando con tu padrastro y conmigo sin parar desde entonces, diciendo que estás siendo injusta. Está diciendo que le diste la espalda a la familia. Mi mamá vaciló por un momento, y está diciendo que deberíamos dejar de hablar contigo por no ayudarla. Me quedé en shock por un segundo. ¿Brianne realmente estaba tratando de poner a mis propios padres en mi contra solo porque no la dejé tomar mi casa? ¡Qué descaro! Respiré hondo, intentando mantener la calma. Espera, ¿está diciendo que deberían dejar de hablarme?, le pregunté, aún tratando de procesarlo. Más o menos, respondió mi mamá. Está haciendo que parezca que eres una persona sin corazón por no ayudarla con los niños cuando lo necesitan. Tu padrastro está bastante molesto, habla de que deberíamos estar haciendo más como familia para apoyarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, sabes que eso es ridículo, ¿verdad? Está tratando de manipularlos porque no consigue lo que quiere. Mi mamá suspiró, y podía escuchar el cansancio en su voz. Lo sé, Lexi, lo entiendo, pero las cosas están tensas aquí. Tu padrastro no soporta ver a su hija en una situación tan difícil, y siente que deberíamos hacer más para asegurarnos de que los niños estén bien. Y ahí estaba, la culpabilidad. Ni siquiera era que mi mamá lo estuviera haciendo a propósito, pero escucharla hablar de los niños de esa manera me hacía sentir como si yo fuera la mala. Pero no lo era, lo sabía. Brianne estaba usando a sus hijos como piezas en su pequeño juego, y no iba a dejar que me manipulara. Mamá, no voy a dejar que Brianne me haga sentir culpable, le dije. Sé que los niños están en una situación difícil, pero eso es culpa de ella, no mía. Ella tomó sus decisiones, y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Mi mamá se quedó en silencio por un momento, y pude notar que estaba intentando encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, habló, Lexi, solo, desearía que las cosas no fueran así. Odio ver a la familia tan dividida. Yo también, dije con un tono más suave. Pero esto no es culpa mía, mamá. Brianne me ha tratado como si no existiera durante años, y ahora, de repente, espera que la ayude. Así no funcionan las familias. Hubo otra pausa, y luego ella dijo, sé que tienes razón, pero prepárate, Lexi. Tu padrastro está realmente molesto, y me preocupa que tome el lado de Brianne en todo esto. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Siempre había tenido una relación decente con mi padrastro, y la idea de que pudiera ponerse en mi contra por las manipulaciones de Brianne me enfermaba. Pero ya no podía retroceder, tenía que mantenerme firme, sin importar lo desordenado que se pusiera todo. Gracias por avisarme, mamá, dije en voz baja. Pero no voy a cambiar de opinión. Lo sé, respondió. Solo ten cuidado, ¿sí? No quiero que esto empeore. Después de colgar, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Era como si, no importara lo que hiciera,
Brianne estaba decidida a arrastrarme a su desastre. Y ahora también estaba poniendo a mi padrastro en mi contra. Era agotador, y honestamente, no sabía cuánto más de esto podía soportar. Pero, por supuesto, Brianne no había terminado. Unos días después, empecé a recibir llamadas de otros miembros de la familia, personas con las que no había hablado en meses. Mi tía, mi primo, e incluso algunos parientes lejanos del lado de mi padrastro. Todos ellos me contaban la misma historia. Brianne había estado hablando con ellos, diciendo que yo me había negado a ayudarla cuando estaba desesperada y sin hogar, pintándome como la villana en su pequeña historia triste. Era absolutamente frustrante. Sabía que Brianne era manipuladora, pero esto era un nuevo nivel de bajeza, incluso para ella. Pasé la mitad de mi tiempo respondiendo llamadas de familiares preocupados, todos tratando de hacerme sentir culpable para que hiciera lo correcto y la ayudara. No podía creer lo fácil que les había sido ponerlos de su lado, aunque ninguno de ellos conocía la historia completa. En un momento, mi primo, con quien no había hablado en más de un año, me llamó y comenzó a sermonearme sobre los valores familiares y cómo estaba dejando que mi orgullo me impidiera ayudar a alguien en necesidad. Estaba a punto de perder los estribos, pero logré mantener la calma lo suficiente para explicarle mi lado de la historia. Mira, le dije, no tienes ni idea de la mitad de la historia. Brianne me ha tratado como basura desde que éramos niñas. Ahora quiere que le ceda mi casa. Eso no va a pasar. Mi primo trató de discutir, diciendo que la gente cambia y que Brianne solo estaba tratando de sobrevivir. Pero no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Ella no ha cambiado para nada, le dije con firmeza. Solo está usando la situación para conseguir lo que quiere. No voy a caer en su trampa. Cuando colgamos, me sentía agotada. No podía creer cuánta energía me estaba drenando Brianne, incluso cuando no estaba físicamente en mi vida. Era como si hubiera encontrado una forma de invadir mi espacio sin siquiera estar presente. Conforme pasaban los días, las llamadas finalmente comenzaron a disminuir, pero la tensión con mi mamá y mi padrastro seguía ahí. Cada conversación sentía que estaba llena de tensión, como si estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo, y podía notar que estaban luchando por equilibrar su lealtad hacia mí con la culpabilidad que sentían por Brianne. Era un desastre, y odiaba que todo hubiera llegado a este punto. Pero no importaba cuánta presión me pusieran, no iba a ceder. Brianne había hecho sus elecciones, y ahora tenía que vivir con ellas. Y si eso significaba que yo tenía que ser la villana en su historia, que así fuera. Actualización 3. Así que, después de todo el caos de Brianne tratando de meterse en mi vida y en mi casa, pensarías que las cosas finalmente se calmarían, ¿verdad? Pues no. Porque, por supuesto, Brianne tenía un último truco bajo la manga. Esta vez, sin embargo, no se trataba solo de llamadas telefónicas o intentos de hacerme sentir culpable a través de familiares. Fue algo mucho peor. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Después de todo lo que había sucedido, estaba un poco paranoica con que la gente apareciera sin previo aviso en mi casa, así que no estaba precisamente emocionada al escuchar golpes. Miré por la mirilla, y había un hombre de pie allí, con un uniforme. Mi corazón se hundió, porque inmediatamente pensé que algo malo había sucedido. Abrí la puerta, y el hombre me entregó un sobre y dijo, «Has sido notificada». Me quedé mirando el sobre, confundida y un poco asustada. No había hecho nada malo, así que, ¿de qué se trataba esto? Abrí el sobre en ese mismo momento, y para mi absoluta sorpresa, estaba mirando un conjunto de documentos legales. Me tomó un segundo procesarlo, pero cuando finalmente entendí lo que estaba leyendo, no podía creerlo. Brianne me estaba demandando. ¿Demandándome? ¿Por qué? Pues, para obligarme a que dejara que ella y sus hijos se quedaran en mi casa. No es broma. Había presentado algún tipo de reclamación legal diciendo que yo estaba negándole alojamiento o alguna tontería por el estilo, intentando obligarme legalmente a cederle mi casa para ella y sus hijos. Apenas podía comprenderlo. Quiero decir, ¿quién hace algo así? No pudo hacerme sentir culpable para que cediera, así que ahora estaba intentando quitarme mi casa legalmente. Sentí una oleada de ira y de incredulidad. Ni siquiera sabía que se podía hacer algo así. Llamé a mi mamá inmediatamente para contarle lo que había sucedido, y ella estaba tan sorprendida como yo. «Eso no puede ser real», me dijo. «No puede hacer eso». Pero era real. Revisé los documentos nuevamente, y, efectivamente, Brianne había ido a un abogado y estaba intentando llevar a cabo esto. No podía creerlo. Llamé a un abogado para que me explicara cuáles eran mis opciones, y, afortunadamente, él me tranquilizó,
diciéndome que todo esto era ridículo y que no tenía ninguna posibilidad de sostenerse en el tribunal. Aún así, el simple hecho de que Brianne hubiera intentado algo como esto era una locura. Mi abogado me dijo que no me preocupara demasiado, pero que aún tendríamos que enfrentarlo legalmente, así que empezamos a preparar todo. No podía creer que las cosas hubieran llegado a esto. Quiero decir, una cosa es tener un miembro de la familia tóxico que intenta aprovecharse de ti, pero demandar a tu propia hermanastra porque no te deja vivir en su casa. Eso es un nivel completamente nuevo de derecho y locura. Unas semanas después, la fecha del juicio estaba fijada, y me sentía bastante nerviosa. Sabía que tenía la ley de mi lado, pero también sabía lo manipuladora que podía ser Brianne. Me preocupaba que intentara darle la vuelta a la situación para hacerme quedar como la mala, como ya había hecho con nuestra familia. Pero ya no había vuelta atrás, teníamos que enfrentarlo. Cuando llegó el día del juicio, entré en esa sala sintiendo una mezcla de ansiedad y enojo. Brianne ya estaba allí con su abogado, y cuando la vi, te juro que ni siquiera parecía preocupada. Si acaso, parecía confiada, como si realmente creyera que iba a ganar. Me senté con mi abogado, y comenzamos a repasar todo. El juez nos llamó, y el abogado de Brianne empezó a presentar su caso, diciendo que ella era una madre que luchaba por cuidar a sus 4 hijos y que yo me había negado a darle alojamiento en su momento de necesidad. La forma en que hablaban, pareciera que yo era algún tipo de monstruo sin corazón que había echado a ella y a sus hijos a la calle. No podía creer hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para hacerme ver mal. Por supuesto, no mencionó cómo me había tratado horriblemente durante años, o cómo había aparecido en mi casa sin previo aviso, exigiendo que me mudara para que ella pudiera quedarse en mi casa. Todo se trataba de cómo ella era una madre soltera solo tratando de cuidar a sus hijos y cómo yo era la hermanastra egoísta que le impedía hacerlo. Cuando fue nuestro turno, mi abogado explicó todo. Expuso cómo Brianne nunca había querido tener nada que ver conmigo hasta que necesitaba algo. Cómo había aparecido en mi casa sin avisar, demandando que me mudara para que ella pudiera mudarse con sus hijos, y cómo había intentado manipularme para que le diera lo que quería. El juez escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, mostrando que entendía de dónde veníamos. Y luego llegó el momento que había estado esperando. El juez se giró hacia Brianne y le preguntó directamente, ¿por qué cree que tiene derecho a la casa de su hermanastra? Y fue entonces cuando todo se le vino abajo. Brianne empezó a tartamudear y a tratar de volver a poner el tema en los niños, pero el juez no lo estaba tolerando. La interrumpió y básicamente le dijo que esta reclamación era absurda. Explicó que yo no tenía ninguna obligación legal de dejar que se quedara en mi casa, y que el hecho de que estuviera en una situación difícil no significaba que pudiera aprovecharse de su familia. Escuchar al juez decir eso en voz alta fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Brianne parecía como si la hubieran abofeteado en la cara. Su actitud confiada desapareció por completo, y solo se quedó allí, sin saber qué decir. Podía ver cómo le caía la ficha de que no iba a conseguir lo que quería esta vez. El juez desestimó el caso, y eso fue todo. Salí de esa sala de audiencias con un enorme peso levantado de mis hombros. Brianne ni siquiera me miró mientras salíamos. Solo recogió sus cosas y se fue furiosa con su abogado. No estaba segura de lo que sucedería después de eso, pero sabía una cosa, había terminado con ella. Cuando llegué a casa, llamé a mi mamá para contarle lo que había pasado. Ella estaba aliviada, pero también triste. Pude notar que todavía estaba luchando con toda la situación, y me sentí mal por ella. Pero al mismo tiempo, no podía seguir permitiendo que Brianne arruinara mi vida. Ya había tenido suficiente. Desde entonces, Brianne no ha intentado contactarme. No he escuchado una sola palabra de ella, y honestamente, estoy bien con eso. He recuperado mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, siento que vuelvo a tener el control. Así que sí, esa es la historia de cómo mi hermanastra intentó quitarme mi casa y terminó perdiendo todo. No es exactamente el final feliz que quería, pero al menos ahora sé dónde estoy. Y sinceramente, estoy agradecida de que todo haya terminado.